Aladino y la lámpara maravillosa es uno de los cuentos más emblemáticos de Las Mil y Una Noches, aunque sorprendentemente no formaba parte de la colección original. Fue añadido por el traductor francés Antoine Galland en el siglo XVIII, después de haber escuchado la historia de un narrador sirio llamado Hana Diyab. Este relato, ambientado en Oriente, sigue a Aladino, un joven humilde que, tras ser engañado por un mago, encuentra una lámpara mágica que contiene un genio poderoso. Con la ayuda del genio, Aladino transforma su vida, enfrentándose a la codicia del mago y ganando el amor de una princesa. Aunque no es un cuento árabe genuino, se ha convertido en un clásico universal, fusionando elementos de magia, aventura y romance. Aladino y la lámpara maravillosa. Sherezade sonrió y dijo: Sí, oh rey. Pero, ¿qué es eso en comparación con la lámpara mágica? Intrigado, el rey Shahriar preguntó: ¿Qué lámpara mágica es esa de la que nunca he oído hablar? A lo que Sherezade, con voz suave y cautivadora, respondió: Es la lámpara de Aladino, mi señor. Y precisamente esta noche voy a contarte su historia. En una antigua ciudad de China, vivía un humilde sastre que tenía un hijo llamado Aladino. El muchacho era maleducado y problemático desde pequeño. Cuando cumplió 10 años, su padre intentó enseñarle su oficio, pero Aladino, acostumbrado a jugar con los chicos del barrio, no podía quedarse en la tienda. Cada vez que su padre se ausentaba, el niño dejaba el trabajo y corría a las calles para reunirse con los demás. Su conducta rebelde y desobediente fue tal que su padre, desesperado, lo dejó a su suerte. A causa del dolor, el padre enfermó y murió. Tras la muerte de su esposo, la madre de Aladino se encontró sola y con un hijo problemático, incapaz de ayudarla. Desesperada, la madre de Aladino tuvo que pasar días y noches hilando lana y algodón para poder sobrevivir y alimentar a su ingrato hijo. Mientras tanto, Aladino se dedicaba a la vagancia, pasando todo el día fuera de casa y solo regresando a la hora de comer. A pesar de esto, su madre continuaba manteniéndolo con el fruto de su duro trabajo, llorando en silencio. Así, Aladino llegó a los 15 años, siendo un joven muy atractivo, con ojos negros y una piel clara como el jazmín. Un día, mientras jugaba en la plaza con otros muchachos, un derviche magrebí pasó por allí. Este hombre, que en realidad era un poderoso mago, observó a los chicos y fijó su mirada en Aladino de manera singular. El derviche, versado en astrología y hechicería, vio en él algo especial, gracias a su conocimiento de la fisonomía. El mago continuó observando a Aladino con atención, pensando: aquí está el muchacho que he buscado durante tanto tiempo y por quien he viajado desde el Magreb. Se acercó discretamente a uno de los jóvenes para obtener información sobre Aladino, su familia y su nombre. Con esos datos, se aproximó a Aladino sonriendo, lo apartó a un rincón y le dijo: «Oh, hijo mío, ¿no eres tú Aladino, el hijo del honrado sastre?» Aladino respondió: «Sí, soy yo, pero mi padre murió hace tiempo». Al oír esto, el mago fingió emoción. Abrazó a Aladino y lo besó en las mejillas, con lágrimas en los ojos. Sorprendido, Aladino le preguntó: «Señor, ¿por qué lloras? ¿Cómo conocías a mi padre?» El mago respondió con voz triste: «Oh, hijo mío, lloro de dolor, porque soy tu tío y acabas de contarme la muerte de mi querido hermano. Viajé desde muy lejos con la esperanza de verlo nuevamente, pero ahora me dices que ha fallecido. ¿Dónde vive tu madre, la esposa de mi hermano?» Aladino le mostró el camino a su casa, y el mago le entregó 10 dinares diciendo: «Dáselos a tu madre, y dile que su cuñado ha llegado de un largo viaje, y la visitará mañana». Aladino, lleno de alegría, corrió a casa tras escuchar las palabras del magrebí, y al llegar exclamó: «Madre, te traigo buenas noticias.
Mi tío ha regresado tras una larga ausencia en el extranjero y te envía sus saludos. Sorprendida, la madre de Aladino respondió: Hijo mío, sabía que tenías un tío, pero falleció hace muchos años. No sabía que tuvieras otro. A pesar de sus dudas, fue al zoco para comprar lo necesario para una buena comida y pasó el día preparando los manjares. Al anochecer, alguien llamó a la puerta. Era el magrebí, acompañado de un mandadero que traía frutas, pasteles y bebidas. Aladino los recibió y condujo al magrebí a la habitación donde estaba su madre. Con voz conmovida, el magrebí dijo: La paz sea contigo, esposa de mi hermano. La madre de Aladino le devolvió el saludo y el magrebí, con lágrimas silenciosas, comenzó a contar su historia. No te sorprendas de no haberme conocido, pues hace 30 años que dejé este país. He viajado por la India, el Shin, los países árabes y Egipto, y finalmente me asenté en el Magreb durante 20 años. Un día, lleno de nostalgia por mi tierra natal y mi hermano, decidí regresar. Fue entonces cuando supe, por boca de este muchacho, que mi hermano ha fallecido bajo la misericordia del Altísimo. Terriblemente afectado por la noticia, el magrebí se dejó caer, abrumado por la emoción y el dolor. Sin embargo, añadió: Aunque esta pérdida me destroza, ver a este niño tan parecido a su difunto padre me reconforta un poco. Como dice el proverbio, el hombre que deja descendencia nunca muere. Dime, hijo, ¿qué oficio has aprendido y cómo ayudas a tu madre? Aladino, avergonzado, bajó la mirada en silencio. Fue su madre quien respondió: ¿Oficio? Oh, hermano de mi esposo. Este muchacho no trabaja, se pasa el día corriendo con vagabundos y holgazanes del barrio. Por su culpa murió su padre, dejándome solo amargos recuerdos. Al oír esto, el magrebí se dirigió a Aladino. Es una vergüenza, Aladino. Sin embargo, si los oficios no te atraen, estoy dispuesto a abrirte una tienda de sedas en el Gran Zoco. Aprenderás a vender, comprar y ganarás una buena reputación, honrando la memoria de tu padre. Aladino, emocionado ante la idea de convertirse en un mercader, sonrió, aceptando la oferta. Esa noche no pudo dormir de la emoción, soñando con la vida próspera que le esperaba. A la mañana siguiente, el magrebí cumplió su promesa. Llevó a Aladino al zoco, donde le compró un lujoso traje de seda, un turbante de muselina y botas de cuero rojo. Con su nueva apariencia, Aladino parecía un hijo de noble. El magrebí lo presentó a los mercaderes y organizó un banquete en su honor, ofreciendo manjares selectos hasta el anochecer. Al despedirse, le dijo: Te llevaré a casa de tu madre, pero mañana regresaré para seguir enseñándote. Aladino, que nunca había salido de la ciudad, miraba fascinado las casas y palacios rodeados de jardines. Caminaron largo rato hasta un valle desierto, al pie de una montaña. El magrebí sonrió y le dijo: Voy a mostrarte algo que ningún hombre ha visto antes. Recoge unas ramas secas y tráemelas. Aladino obedeció y, tras reunir las ramas, el magrebí encendió una hoguera. Luego, sacó una caja, esparció incienso sobre las llamas y murmuró palabras extrañas. De repente, la tierra tembló y el suelo se abrió, revelando una losa de mármol con una anilla de bronce en el centro. El magrebí le dijo: Debajo de esta losa hay un tesoro que solo tú puedes revelar. Solo tú puedes levantarla. Ni siquiera yo, con mi poder, puedo hacerlo. Aladino tomó la anilla y declaró: Soy Aladino, hijo del sastre Mustafa, hijo de Ali. Con sorprendente facilidad, levantó la losa, revelando una cueva con 12 escalones que llevaban a una puerta de cobre. El mago le indicó: Baja a la cueva, la puerta se abrirá sola. Encontrarás 3 salas con calderas llenas de dinares, pero no te detengas ni toques nada, o te convertirás en piedra. En la tercera sala,
verás un jardín con árboles cargados de frutas. Sigue hasta la terraza y encontrarás una lámpara de cobre. Toma la lámpara, vacíala y guárdala. Al volver, podrás llevarte algunas frutas del jardín. El mago le dio un anillo y dijo: «Este anillo te protegerá. Llénate de valor». Confiado, Aladino descendió, cruzando las salas hasta llegar al jardín. En la terraza, tomó la lámpara y la guardó. Al regresar, observó las frutas en los árboles: blanco, rojo, verde, azul, violeta y amarillo. Sin saberlo, eran gemas preciosas: diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, amatistas y topacios. Creyendo que eran bolas de vidrio de colores, tomó algunas para dárselas a su madre. Aladino cruzó las salas y llegó a la escalera, donde el magrebí esperaba con impaciencia. «¿Tienes la lámpara?», preguntó el mago. «Sí, pero ayúdame a salir primero», replicó Aladino. El mago, creyendo que Aladino quería quedarse con la lámpara, gritó furioso: «Dame la lámpara o morirás». Asustado, Aladino retrocedió, y el mago lanzó un conjuro que cerró la losa de mármol, dejándolo atrapado. Desesperado y traicionado, Aladino lloró, sintiéndose enterrado vivo. Al frotar el anillo por accidente, algo inesperado ocurrió. Al frotar el anillo, apareció un enorme efrit de mirada feroz y voz retumbante. «Soy tu esclavo. ¿Qué deseas?», dijo. Aladino, entre asustado y aliviado, respondió: «Sácame de esta cueva». En un instante, la tierra se abrió, y Aladino fue transportado fuera, al lugar donde el magrebí había encendido la hoguera. Exhausto, llegó a su casa al anochecer, y al ver a su madre, le contó sobre el falso tío que casi lo mató. Luego, dejó las frutas de colores y la lámpara sobre el colchón, y se quedó dormido en sus rodillas. Al despertar, Aladino decidió dejar atrás sus travesuras y comportarse como un hombre. Con hambre, pidió a su madre desayuno, pero ella le respondió: «Hijo, no queda nada. Ayer te di lo último». «No te preocupes», dijo él. «Lleva esta vieja lámpara que traje del subterráneo al zoco y véndela». Su madre, al verla sucia, decidió limpiarla primero. Al frotarla, un enorme genio apareció, tan alto que tocaba el techo, e inclinándose, dijo: «Soy tu esclavo. ¿Qué deseas?». La madre, aterrorizada, se desmayó. Aladino, comprendiendo el poder de la lámpara, dijo: «Oh servidor, tráenos algo de comer». El genio desapareció y en un instante regresó con una bandeja de plata repleta de manjares, 12 platos de oro, 6 panes y 2 frascos de vino. También trajo un taburete de ébano con incrustaciones de plata, lo colocó rápidamente y desapareció. Aladino, viendo a su madre desmayada, le roció agua de rosas hasta que despertó. Al recobrar el sentido, ella, aún atónita, se sentó y ambos empezaron a comer con hambre. Terminada la comida, Aladino le contó lo sucedido. Su madre, asombrada, exclamó: «Hijo, deshazte de esa lámpara y del anillo». Pero Aladino respondió: «No puedo, madre. Ambos pueden ayudarnos». Decidió esconder la lámpara. Al día siguiente, cuando las provisiones se acabaron, llevó un plato de oro al zoco para venderlo. Al llegar a una tienda, el comerciante, al ver que el plato era de oro puro, creyó que Aladino ignoraba su valor y le ofreció solo una moneda de oro. Aladino, sin sospechar, aceptó alegremente y compró comida con ella. Cada vez que necesitaban dinero, vendía un plato al mismo comerciante, quien le pagaba muy poco. Un día, un orfebre honesto lo llamó al verlo pasar y le dijo: «Hijo, muéstrame lo que tienes para vender, y te daré un precio justo». Aladino le mostró el plato, y el orfebre le pagó 200 dinares. Desde entonces, Aladino siempre vendió sus platos al orfebre. Así, él y su madre vivieron modestamente y ayudaron a los necesitados. Un día, mientras conversaba con mercaderes amigos,
vio pasar a 2 pregoneros del sultán que anunciaban: «Escuchad, cerrad las tiendas y quedad en casa. La princesa Badru al-Budur se dirige al hammam. Quien la mire será castigado». Aladino sintió un impulso irrefrenable de verla. Corrió y se escondió tras la puerta principal. Cuando la princesa llegó y levantó su velo, su belleza lo dejó sin palabras. Aturdido, regresó a casa y se dejó caer en el diván. Su madre, preocupada, le preguntó qué le ocurría. Aladino, con tristeza, le dijo a su madre: «Oh madre, vi a la princesa Badru al-Budur. Su belleza me ha robado el alma, y no descansaré hasta pedir su mano al sultán». Alarmada, su madre le advirtió: «Hijo, el sultán podría castigarte si supiera de tu deseo. Además, ¿cómo presentar una petición semejante?». «Madre, solo confío en ti», replicó Aladino. «Esas frutas que traje del jardín no son vidrio, sino joyas valiosas que ningún sultán posee». Convencida, la madre de Aladino se dirigió al palacio con las joyas y esperó su turno entre los peticionarios. A punto de castigarla por su osadía, los sirvientes se detuvieron cuando el sultán, curioso, pidió ver el contenido de su pañuelo. Al abrirlo, la madre de Aladino reveló una fuente llena de joyas, cuyo brillo asombró al sultán. «Oh, madre de Aladino», dijo sonriendo, «dile a tu hijo que acepto su petición. Mi hija está comprometida con él, pero deberán esperar 3 meses para preparar su dote». Emocionada, la madre de Aladino regresó con la noticia. Al final del plazo, ella volvió al palacio para recordarle al sultán su promesa. «Alá no ha permitido que olvide mi compromiso», dijo el sultán. «Es momento de honrar nuestra palabra». El visir intervino: «Es cierto, mi señor, pero deberíamos conocer mejor al futuro esposo de la princesa. Aladino es hijo de un humilde sastre y no sabemos de dónde proviene su fortuna. Para garantizar el matrimonio, sugiero que exijamos una dote considerable, adecuada para un hijo de rey o sultán». El sultán, pensativo, respondió: «Tienes razón». Llamando a la madre de Aladino, el sultán dijo: «El matrimonio se celebrará cuando tu hijo traiga 40 bandejas de oro repletas de joyas, junto con 40 esclavas y 40 esclavos vestidos con lujo». Aterrada, la madre de Aladino le relató la exigencia del sultán. Aladino sonrió, tomó la lámpara y la frotó. Cuando el genio apareció, dijo: «Genio, el sultán acepta darme a su hija, pero pide 40 bandejas de oro llenas de joyas». El genio respondió: «Escucho y obedezco». Rápidamente regresó con 80 esclavos, hombres y mujeres. Las esclavas llevaban bandejas de oro repletas de perlas y piedras preciosas. En formación, marcharon al palacio, asombrando a todos. El sultán, impresionado, puso su brazo sobre Aladino y dijo: «Quiero que construyas un palacio para la princesa, digno de ella frente al mío». Aladino sonrió con confianza y respondió: «El palacio estará listo mucho antes de lo que imaginas, mi señor». Al regresar a casa, compartió sus planes con su madre y se retiró a su cuarto. Con un gesto seguro, tomó la lámpara y la frotó, invocando al genio, quien apareció en un destello brillante. «Oh, genio de la lámpara», dijo Aladino, «construye un palacio digno de mi esposa, la princesa Badru al-Budur, que sea tan hermoso que ninguno en el reino pueda igualarlo». El genio asintió, diciendo: «Escucho y obedezco». Y en un instante, el palacio surgió con majestuosa belleza, rodeado de jardines floridos, fuentes danzantes y altos muros dorados. Su esplendor parecía rivalizar con el sol, y en el subterráneo se guardaban tesoros que deslumbraban como estrellas. Cuando la princesa llegó, se maravilló ante el lugar y se sintió profundamente feliz de estar al lado de Aladino. Él, agradecido por su fortuna, dedicó sus días a ayudar a los más humildes del reino, ganándose la admiración y el cariño de todos.
La generosidad, bondad y humildad de Aladino lo convirtieron en una figura querida en todo el reino. Y cada día Badru al-Budur sentía un amor más profundo por él. Aladino vivió años de felicidad junto a su esposa y su madre, ganando el respeto y admiración de todos, incluso del propio sultán, quien valoraba sus actos nobles y su carácter íntegro. Mientras tanto, en el lejano Magreb, el mago que había intentado traicionar a Aladino sufría en silencio, consumido por la amargura. Frustrado y herido en su orgullo, recordaba con rencor cómo había dejado al joven atrapado en aquella oscura cueva, creyéndolo perdido para siempre. Con sorpresa, el mago descubrió que Aladino seguía vivo, próspero, casado con la princesa Badru al-Budur y conocido como Emir Aladino en el imperio. Lleno de rabia y sed de venganza, partió de inmediato hacia China. Al llegar, alquiló una habitación y recorrió la ciudad, escuchando sobre la grandeza de Aladino. En el palacio, al hablar con el portero, supo que Aladino estaba de casa. Eufórico, el mago fue al zoco de los caldereros y, sin regatear, compró una docena de lámparas de cobre relucientes. El mago colocó las lámparas en un cesto y recorrió las calles gritando: «Lámparas nuevas por viejas». La princesa Badru al-Budur, intrigada, abrió una ventana y sus sirvientas le comentaron: «Encontramos una lámpara vieja en la habitación de Aladino. ¿La cambiamos?». Sin saber su valor, la princesa aceptó. El mago, al ver la lámpara, la reconoció de inmediato y huyó rápidamente. En un lugar apartado, la frotó y el genio apareció. «Soy el esclavo de la lámpara», dijo el genio. «Traslada el palacio y a mí al Magreb», ordenó el mago. El genio respondió: «Escucho y obedezco». En un instante, el mago y el palacio de Aladino fueron trasladados al Magreb. Al descubrir la desaparición de su hija y el palacio, el sultán, padre de Badru al-Budur, se desesperó y gritó: «Traed encadenado a ese impostor, Aladino». Llevado ante el sultán, éste lo amenazó: «Devuélveme a mi hija, o morirás». Aladino, cabizbajo, respondió: «Dame 40 días para hallarla, rey mío». Tras pensarlo, el sultán aceptó. Aladino, abatido, volvió a casa y, sin darse cuenta, frotó el anillo. Al instante apareció el genio del anillo y le dijo: «Soy tu servidor. ¿Qué deseas?». Aladino dijo al genio: «Oh, genio del anillo, tráeme mi palacio y a mi esposa, la princesa Badru al-Budur». El genio respondió: «No puedo cumplir esa petición, ya que solo sirvo al anillo. Esa tarea es del genio de la lámpara». Aladino, entonces, pidió: «Llévame al lugar donde está mi palacio y déjame bajo las ventanas de la princesa, sin daño alguno». Obedeciendo, el genio lo transportó al jardín del palacio en el Magreb, donde Aladino quedó bajo las ventanas de la princesa. Desde el secuestro, Badru al-Budur pasaba sus días y noches llorando. Aquella tarde, una sirvienta abrió la ventana para intentar distraerla y miró afuera. «Oh, mi señora, qué bellos están los árboles y qué suave es la brisa», dijo la sirvienta asomándose. De repente, gritó: «¡Mira! Mi señor Aladino está bajo las ventanas». La princesa Badru al-Budur corrió a la ventana y exclamó: «¡Oh, mi amado, ven rápido! ¡El mago no está!». Aladino subió al aposento y la estrechó en sus brazos. Tranquilos, se sentaron, y Aladino preguntó: «Oh, Badru al-Budur, dime, ¿qué pasó con la lámpara de cobre que dejé?». La princesa le relató cómo cambió la lámpara por una nueva y los eventos que siguieron. Aladino, sin un atisbo de reproche, asintió y, tras unos instantes de reflexión, tomó la mano de Badru al-Budur con calma. «Escucha bien, amada mía. Para recuperar nuestro palacio y librarnos de ese impostor para siempre, necesito que sigas mi plan con precisión», le dijo en voz baja, acercándose aún más a ella. «Finge que aceptas su presencia y que renuncias a mí, como si yo estuviera muerto.
Dile que estás dispuesta a dejar atrás la tristeza, pero hazlo con sutileza, sin que sospeche. Solo necesitamos que baje la guardia. Badru al-Budur asintió, entendiendo la importancia de cada palabra de Aladino. Él continuó: cuando logres que confíe en ti, ofrécele un brindis de reconciliación y, si puedes, vierte en su copa unas gotas de Ban cretense, ese que hace caer en el sueño más profundo. Así lo tendremos indefenso. Y entonces, iré por la lámpara para ponerle fin a esta amenaza. La princesa, mirando a Aladino con determinación, prometió seguir sus instrucciones al pie de la letra. El mago, cautivado por la radiante belleza de la princesa Badru al-Budur, apenas se atrevió a sentarse en el borde del diván. Con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones, ella le dijo: «Oh, mi señor, he reflexionado y creo que Aladino murió por la ira de mi padre. Por eso he decidido aceptar tus bondades y dejar atrás mi tristeza». Mientras hablaba, llamó a una sirvienta para que sirviera una copa y discretamente vertió Ban cretense en la bebida. El mago, embelesado, tomó la copa y, sin sospechar, la bebió de un trago, cayendo al suelo. Aladino, que observaba, corrió y tomó la lámpara del pecho del mago. «Déjame solo», dijo a la princesa. «Hoy todo terminará». Al quedar solo, Aladino frotó la lámpara y el genio apareció de inmediato. «Devuelve el palacio a su lugar original en la capital de China», ordenó Aladino. El genio respondió: «Oír es obedecer». En un instante, el palacio fue transportado de vuelta. Tras comprobar que todo estaba en orden, Aladino buscó a la princesa, la besó y pasaron la noche en paz. Al día siguiente, el sultán vio el regreso del palacio y al entrar, encontró a Aladino y Badru al-Budur. Aladino le mostró el cuerpo del mago y dijo: «Aquí yace el impostor, castigado por Alá». Los efrits se llevaron el cuerpo, lo quemaron y esparcieron sus cenizas, mientras la ciudad celebraba el regreso de Aladino y la justicia divina. Desde aquel día, Aladino, su madre, el sultán y la princesa Badru al-Budur vivieron en paz y prosperidad. La pareja fue bendecida con 2 hijos de noble corazón y belleza sin par, quienes crecieron bajo la guía de su padre y la sabiduría de su madre. Al paso de los años, el sultán, en sus últimos días, cedió el trono a Aladino, quien, con honor y humildad, asumió el reino de China. Su reinado fue recordado como una era de justicia y generosidad, donde ningún habitante conoció la pobreza ni la tristeza. Así, rodeado del amor de su familia y del respeto de su pueblo, Aladino vivió sus días finales en dicha, siendo venerado incluso después de su partida, y dejando tras de sí un legado de bondad y grandeza que nunca sería olvidado. Si te ha gustado, por favor, danos un like. Deja un comentario como «Grande, Aladino» o lo que tú quieras. Y suscríbete y comparte el vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo cuento.